Alístate y ponte cómodo. Porque tú eres nuestro invitado especial en esta sobremesa. Hola, hola, qué alegría saludarlos en este nuevo episodio de Sobremesa. Juanda, qué rico estar nuevamente aquí desde San Diego, que ya es como nuestro segundo hogar y siempre nos abre las puertas este centro comercial tan chévere. Cerrando lastimosamente esta feria y todas esas experiencias que tuvieron por el mes de la madre, Así pero es. pues ya viene también, empatamos, terminamos madres y empieza padres, Padre. entonces aquí seguimos celebrando y con experiencias. Y hoy con una invitada muy especial, ella es una mamá superhéroe también, que nos soñábamos tenerla y conversar con esta historia tan inspiradora. Juliana Gutiérrez, ¿cómo has estado? Hola, ¿cómo estás, Juanda? Luisa, muchísimas gracias por estar en este espacio conmigo hoy. Mil Ay, gracias no, a por ti, Juli, aceptarnos esta muchísimas invitación. gracias. De verdad que nos soñábamos tenerte porque sabemos que es una de esas historias que tanto nos gusta a nosotros porque inspira, la verdad, y está llena de amor. Y qué mejor que cerrar este mes de madres donde estuvimos hablando con diferentes mamás que con Julián. Entonces, empecemos. Juli, ahorita antes de comenzar estábamos hablando un poco de Jero, de Alicia, pero de pronto hay personas que hoy nos están viendo y no saben quién es Super Jero, ¿cierto? Hablemos un poquito de cómo fue ese proceso con Jero y qué fue lo que pasó. Claro que sí. Bueno, empiezo por presentarme. Mi nombre es Juliana Gutiérrez. Desde hace 18 años formé una familia junto a mi esposo que se llama Andrés Alvear. Con Andrés teníamos muchos sueños. Cuando éramos novios siempre planeábamos tener una familia numerosa. Siempre quisimos tener 3 hijos. Duramos 6 años de casados y cuando ya llegó el momento y decidimos formar esta familia, casarnos, al muy poco tiempo llegó Jerónimo a nuestras vidas. Jero, nuestro primer hijo, el hijo más deseado, el nieto más deseado, además porque yo soy la menor de 3 hijos y fui la primera en mi casa que fui mamá. Era el primer nieto. El primer nieto por parte mía, entonces ya se imaginarán, ese niño era lo más contemplado y lo más alegre que llegó a alegrar pues la familia entera, ¿cierto? Todo transcurría perfectamente bien. Andrés y yo éramos independientes, teníamos una marca de accesorios, se llamaba Juliana Gutiérrez Accesorios, teníamos almacenes en varios centros comerciales de la ciudad. Y como lo normal de la vida, Luisa y Juanda, o sea, nosotros vivíamos normal, trabajábamos normal, la vida muchas veces yo pienso que se va volviendo hasta paisaje, en la rutina o en lo uno que va construyendo en el día a día, no se alcanza a imaginar el valor de las cosas que tiene alrededor. Pero llegó algo que de verdad llegó para cambiarnos la manera de ver la vida nosotros. Y es que cuando Jero tiene 2 años y 8 meses, empieza a presentar infecciones urinarias. En ese momento lo veíamos completamente normal. Yo soy una persona tranquila, hacía como no un escándalo por las cosas, sino que trataba como el medicamento natural, el examencito, lo uno, pero sin ahondar un poquito más. Sí. Una noche salimos a comer, Andrés y yo, y dejamos a Jerónimo en la casa de mis papás. Y mi mamá, recuerdo esa llamada, mi mamá me llamó muy angustiada a las 10 de la noche más o menos y me dijo, hija, Jero está con un dolor abdominal muy fuerte, vámonos por favor para la clínica, encontrémonos allá. Y así fue, llegamos a la clínica, empiezan a hacerle varios exámenes a Jerónimo y en ese momento fue un desconocimiento total de lo que pasaba porque no lograban encontrar realmente lo que tenía. Pasaron 3 días de exámenes cuando llega una noticia que nadie en la vida se espera y es Jerónimo tiene un tumor, Jerónimo tiene cáncer de próstata. Además, Un niño un cáncer de que 2 uno no años se y 8 imaginaría meses. que le da a unos niños. Uno siempre escucha ese tipo de Así cáncer es. en En hombres personas más adultos, sobre adultas. todo. De hecho, mi esposo, Luisa, yo me acuerdo que era la reacción de él diciéndole al equipo médico que próstata va a tener un niño de 2 años Sí. y 8 meses. Por Dios, uno esto no se lo imagina. Y de verdad, créanme que yo esto lo asimilo. Es como si tú fueras corriendo una carrera, una maratón, y te ponen un muro de cemento
que tú no ves y de un momento a otro te chocas contra este muro de cemento y cómo caes completamente aturdido, aturdido. No tienes ni cómo pararte, ni encontrar al lado a tus compañeros de esa carrera que iban al lado para ayudarte. O sea, no, esto era algo completamente desconocido para nosotros, empezando por la misma palabra cáncer. En mi familia nadie, absolutamente nadie había pasado por esta enfermedad. La única cercanía que yo tenía con esta condición era la abuela de mi esposo, la abuela materna de mi esposo, y yo lo veía hasta normal, pero yo decía una persona mayor, pero en un niño nunca, era una realidad muy ajena Sí, a total. mí en ese momento. Y a la de cualquiera, creo yo. Uno tiene como ese concepto de que ese tipo de enfermedades le dan a las personas más adultas, pues uno nunca espera que un niño y tan Así chiquito, es. apenas comenzando la vida, pues esté pasando por una situación así. Juli, ¿a ustedes les dan ese diagnóstico? ¿Y, y qué les decían los médicos? ¿Había algo que hacer? ¿Cirugía? ¿Quizá algún tratamiento? Entonces, el primer paso, después de unas imágenes que se hace y encuentran este tumor, ya es ahondar un poquito más y mirar si hay la posibilidad de tener una cirugía. Gracias a Dios, en el caso de Jerónimo, en esa oportunidad lo pudimos hacer. Empezó primero cirugía. Cuando tiene la cirugía, llega la patología, ¿cierto? Y en esta patología también llegó con un regalito adicional, y es que el tipo de tumor que Jerónimo tenía, que lo voy a decir acá, pero con absoluta seguridad va a sonar como en mandarín para muchos de Sí. nosotros, y es un rhabdomyosarcoma embrionario con diferenciación anaplásica. A uno le dicen, ¿esto qué? ¿Qué? ¿Esto Sí, con ¿Qué qué se se sí. come come? eso? ¿Qué vamos a hacer con esta información? Entonces nos dicen, bueno, la diferenciación anaplásica además hace que el tumor sea mucho más agresivo, pero tenemos este esquema para presentarles, vamos a empezar con este medicamento para Jerónimo. Inmediatamente nosotros quedamos hospitalizados, digo quedamos porque realmente fuimos Claro. mi esposo, Jerónimo y yo, quienes estuvimos todo el tiempo en la clínica acompañando a Jero. Y, y nos decían, bueno, vamos a empezar con este esquema, vamos a ver cómo funciona todo este esquema. Y era un esquema compuesto por 42 quimioterapias y 20 radioterapias. Empezamos con toda la ilusión, la fe, la esperanza, pero antes de empezar les cuento una anécdota, y es que cuando nos dan el diagnóstico, yo me acuerdo que mi esposo quedó en shock, absolutamente en shock, 3 días. Andrés no hablaba, Andrés no modulaba, Andrés no era completamente aquí sentado, pero ausente, ausente de Sí. todo. Y yo me acuerdo que un día le dije, si no vas a estar acá, de verdad no me estorbes porque necesitamos ayudarnos entre los dos. Y le entró por eso y le salió por eso, siguió su actitud exactamente igual. Y yo era como con rabia porque yo decía, no me está ayudando en esta situación. Y después entendí que uno siempre dice, ay, no me quedé en shock con la Sí. noticia, la expresión. Uno nunca sabe Yo cómo nunca había reacciona. vivido de cerca lo que era tener al lado de una persona En en shock. shock. Y realmente fue impresionante mientras asimilaba lo que estaba pasando. Él no me respondió, no me dijo nada, se quedó ausente otro día. Y recuerdo que en algún momento llega el equipo médico y nos dice, esto va para largo, vayan por ropa a la casa y vénganse preparados porque no sabemos esta primera hospitalización hasta cuándo va a ir. Y fue un momento súper duro para nosotros porque estábamos en el Hospital Pablo Tobón Uribe y salimos recorriendo toda la ciudad para ir a nuestro hogar por la ropa y cruzamos por la regional, un diciembre. En ese momento, los alumbrados divinos, soñándonos estar ahí con nuestro hijo, y solo veíamos ese escenario, familias felices, pasando rico, Andrés sin hablarme, íbamos ahí los dos, y yo me acuerdo que de un momento a otro se volteó mi esposo y me dijo, gorda, ¿sabes qué? Esto lo vamos a vivir juntos. Cuando el equipo médico fue a darnos el diagnóstico, nos dijo una palabra que nos quedó sonando a los dos. Nos dijo, se ganaron la lotería, porque este caso es uno en miles. Sí. Y esas palabras aparentemente pasaron muy en vano para nosotros, pero no fue así. Cuando íbamos en el carro, Andrés me dijo, mira gorda, ¿sabes qué? Si nos ganamos esto y nos ganamos una lotería, lo vamos a disfrutar
como realmente es una lotería. Ujú. Y vas a ver la cantidad de gente linda que va a llegar a nuestras vidas, todo lo que vamos a aprender, todo lo que esto nos va a unir como pareja, como familia. Vas a ver lo lindo que esto es, vamos a disfrutarlo. Y yo miraba y yo decía, me cambiaron a mi marido, ¿dónde está? Y adicional me dice, y con el único que no vamos a pelear es con Dios, porque Dios no tiene la culpa de lo que está pasando. Y yo, no, tiene absolutamente toda la razón de lo que está diciendo, este es el partner que necesito en este momento. Entonces empezamos a ver como un montón de cosas que a pesar de lo duro, de la situación que estamos viviendo, por lo menos yo decía, nos tenemos los dos, para irnos junticos y apoyarnos, y no va a ser fácil, pero aquí estamos los dos poniéndole el frente a esta situación. Fuimos a la casa por ropa, nos devolvimos pues para el hospital. Jero entró a cirugía el día siguiente, ya posterior viene su diagnóstico. Y yo me acuerdo que un día, otra cosa muy importante que vivimos en el hospital es que uno nunca tiene estas conversaciones incómodas que muchas veces tenemos, y es la muerte, ¿cierto? Y posibilidades de que alguien nos falte en la vida. Y yo creo que solo la palabra cáncer te abre un Esa espacio importante, así hayan muchos tratamientos por delante, la sola palabra te abre la posibilidad de poder plantearte que ya el ser humano que está pasando por esto no esté, Sí. ¿cierto? ¿Y cómo les parece que no se me olvida que desde la habitación nuestra en el hospital veíamos una montaña, que era la montaña de la Gabriela? Ustedes están muy jóvenes de pronto para acordarse, pero hace unos años hubo un desastre Sí, que fue el claro, desastre de la sí. Gabriela. Y yo me acuerdo que pasaba la noticia en el televisor de la habitación, y Jerónimo me preguntó, mamá, allí había niños. Sí, hijo. Y los niños se murieron. Sí, mi amor, muchos niños murieron. Inmediatamente me pregunta, mamá, ¿y yo me voy a morir? Ay, no. Les digo que como que en ese momento uno dice, ¿qué respondo? Sí. ¿Qué voy a responder? Y a mí lo único que se me ocurrió fue decirle, sí, hijo, pero es que no solo tú, me voy a morir yo, se va a morir el papá, se va a morir el abuelo, se van a morir todas las personas que estábamos ahí en la habitación. Le empecé a decir, le dije, todos en algún momento en condiciones distintas, no sabemos cuándo, y por eso es importante valorar la vida, disfrutar los momentos, estar acá. Y créanme que eso también fueron cosas o mensajes que yo misma iba como diciendo, pero que a la vez me iban abriendo los ojos, que no era de verdad solo decírselo, sino que, escucha, valora ya cada segundo, Aprendizajes de impacto. cada segundo que vas a seguir teniendo con él, o los momentos que vas a vivir alrededor de él, porque de verdad no sabemos hasta cuándo vaya a estar. En ese hospital, una anécdota que vemos en tus redes sociales muy linda, y el motivo también de ese libro y de ese superjerito fue una capa naranja que llenó de alegría Es todo ese hermosa. espacio. Contemos esa anécdota. Ahí esa capa naranja. Cuando estábamos en embarazo de Jerónimo, fuimos a Bogotá, Andrés y yo. Y en un almacén, yo me acuerdo que Andrés entró y salió con un paquetico, y era una cobijita naranjada. Y fue la única cobija que a Jerónimo le gustó toda la vida. A él le podían regalar todas las que fuera. Y esa cobija había que cogerla, lavarla cuando él salía para la guardería, hasta grande, cuando él salía para la guardería, y tenerse la sequita cuando llegaba, porque era la que él amaba. Sí. Entonces era la que nos acompañaba, por supuesto, en cada quimioterapia, en cada radio y todo. Jero empezó con sus radioterapias más o menos cuando llevaba aproximadamente unas 15 quimioterapias. Entonces ya llevábamos un poquito de tiempo en el tratamiento, ya era un niño más conocido y nosotros más conocidos en el hospital, lo querían mucho. Y en una de esas radioterapias teníamos otro amigo adulto, Carlos Willes, que ya Carlos tampoco nos acompaña en este plano, nos sigue acompañando aquí desde Corazón. Y Carlos y Jerónimo hicieron una empatía hermosa, espectacular, y se han puesto los dos una capa, el Jero con su cobija y se la amarró acá, los dos para entrar a radio. Radio entran sin nada de vestimenta, solo con una bata, Sí. sin ropa interior,
y de un momento a otro los vemos a Carlos y a Jerónimo corriendo por todo el corredor, Jerónimo gritando que él era Supergero y Carlos detrás de Supergero corriendo y los dos en pelota. Sí. Literal, nos moríamos de la risa, pero eso era lo que disfrutábamos. Nosotros decíamos la sencillez de la vida. Sí. Y desde eso, en el hospital, Jero se quedó súper Jero. Súper Jero. Y entraban a la habitación los médicos y entraba todo el mundo y saludaban divino. ¿Y cómo amaneció Super Jero? Decía, tan bonito como va impactando también en la vida de los demás él. Y tan bonito también ver, también lo leíamos en tus redes, esa capacidad de Jero siempre tan feliz, a pesar de los dolores, a pesar de estar en un hospital, de Sí. examen en examen, de radioterapia, quimioterapia, una y otra cirugía, porque fueron varias cirugías. Es de admirar también esa fortaleza de él tan chiquito. Viviendo el momento y el Ay, presente, exacto. incluso Miren, estando ahí. yo creo que es que decirle, nunca le dijimos mentiras, nunca le ocultamos nada, absolutamente nada. Yo me acuerdo que íbamos siempre para el hospital y me decía, mamá, ¿qué me van a hacer? Mi amor, te van a sacar sangre o te van a hacer la quimioterapia o lo uno o lo otro, ¿me va a doler? Sí, te va a doler. Por ejemplo, para los exámenes de sangre, mamá, ¿me va a doler? ¿Es que me va a doler? Sí, mi amor, te va a doler. Con absoluta seguridad que sí, soy empática con tu dolor, pero hagamos un trato, tú puedes elegir la manito hoy en la que te van a sacar el examen, entonces ya se calmaba un poquito. Yo creo que también explicarle más allá de lo que tenía que entender tampoco había necesidad. Sí. Decirle a un niño de 3 años ya en su momento, tienes cáncer, es lo mismo decirle tienes gripa. Sí. Es lo mismo decirle tienes gripa. Y me encantaba esa actitud y yo decía, qué rico que todos viéramos la vida como niños, porque Jerónimo salía de una quimioterapia, pasaba la maluquera de su quimioterapia, el efecto de la quimioterapia, pero a los 5 minutos que ya no se sentía maluco estaba jugando. Entonces uno como adulto sí tiene más predisposición a las cosas y uno se queda, no, me pusieron la quimioterapia, estoy maluco, es que tengo esta condición, tengo esta enfermedad. No, Total. ellos pasan rapidito. Incluso yo una vez le decía al equipo de oncología pediátrica, qué profesión tan difícil la que ustedes eligieron. Y me decían, sí, no vamos a negar que sí, pero además el éxito de los niños que pasan por estos tratamientos es mucho más alta que la que pasan los adultos. Entonces Por esa también actitud. la gratitud o la mente. satisfacción de tener esta tasa de éxito nos lleva a trabajar pues para nosotros mejor y ponerle el empeño. Y yo decía, claro, es que la mente, Total. la mente ayuda, Pues la es que actitud. lo que tú decías, a uno le dicen cáncer y lo primero que a uno se le viene a la cabeza es me morí. Me morí. Pues es lo primero. E inmediatamente empieza la mente a uno a trabajarle y uno creo que lo mata a uno más la mente que la misma enfermedad. Así es. En cambio, un niño, como tú dices, pues él no tenía nada en su cabeza. Estaba No enfermito, una gripa, lo que sea, pero él seguía en su mejor actitud siempre. Juli, ¿qué siguió después de eso? ¿Ustedes entre esas radioterapias y quimioterapias estaban entre la clínica y la casa o todo el tiempo en la clínica? No, éramos entre la clínica y la casa, pasamos muchos momentos donde teníamos que estar hospitalizados por el medicamento que le debían de poner o por unas defensas bajitas, lo que fuera, pero realmente puedo decir que todo el tratamiento de Jerónimo fue un tratamiento sin muchas complicaciones, o sea, todo iba funcionando perfectamente bien y, y nosotros le pedíamos todos los días a Dios que se hiciera un milagro, un milagro, un milagro, un milagro. Y uno cuando vio un milagro en estas condiciones, ¿tú qué esperas? Que se alivie, es cierto. O sea, yo oraba y yo le decía a Dios, por favor, de verdad, nos vas a dar un milagro. Y si tú me vas a dar un milagro, yo te lo juro que yo me voy a parar en cada escenario que a mí me inviten a contar esta experiencia. Y resulta que por eso estamos aquí, porque yo le hice una promesa a Dios y yo decía que vamos a contar toda esta experiencia. Pues la vida siguió transcurriendo normal, seguimos entre quimios, radios y un día estábamos bañando a Jerónimo y mi esposo me dijo, gorda, toca a Jero acá en la espalda y en el momento en que lo toqué también le sentí nuevamente un abultamiento. Llamamos a la oncóloga y la oncóloga inmediatamente nos dice, por favor, vénganse para la clínica ya. Cuando llegamos a la clínica, otra vez exámenes, todo, y llegó la segunda noticia. Jerónimo recayó. Les digo que qué batacazo tan duro, tan duro. Yo creo que eso es peor que el diagnóstico inicial, porque es que tú al diagnóstico inicial le pones una fe con un mundo de posibilidades por delante. Aquí obviamente se agotan Se van reduciendo. todas estas posibilidades. Mira,
Andrés y yo éramos independientes, teníamos almacenes. En esa época los dos trabajábamos en lo mismo, teníamos los huevitos en la misma canasta, pero a nosotros lo único que nos importaba era poder estar acompañando a nuestro hijo. Y aquí toma mucho valor toda esa red de apoyo que nosotros tuvimos, siempre acompañándonos. Y toda esa red de apoyo, familia y amigos, lo que nos dijeron fue, ustedes tienen es que estar con Jerónimo. Y nos dieron un regalo gigante. Andrés y yo quebramos, tuvimos que cerrar los almacenes, pero lo económico realmente pasa a un segundo plano. O sea, a un tercero, ni sé qué plano, eso no importa, porque lo único que nosotros queríamos era estar acompañando a nuestro hijo realmente por lo que estaba viviendo. Y así lo pudimos hacer. Unos de nuestra familia se encargaban de pagar el arriendo, los otros mercaban, el otro pagaba servicios, comíamos. Nosotros no teníamos cómo decir nos vamos un fin de semana al super restaurante, no, teníamos con que ir a McDonald's a comprar la hamburguesita de Jerónimo, el heladito de Jerónimo, a comernos Andrés y yo lo que fuera y a volver a la casa, ni a ir así. Sí. Además, por la condición de Jero tampoco lo debíamos hacer. Pero también fue una época que nos enseñó tantas cosas, a desprendernos de tantas cosas para darle paso a valorar muchas cosas distintas de la vida. En la recaída de Jerónimo, nuevamente viene una cirugía. Y después de esa cirugía, no son tan buenas las noticias porque ya el tratamiento que antes venía recibiendo Jerónimo, que incluso en el momento de la recaída está intratratamiento, o sea, Jero todavía venía recibiendo quimioterapias. Tenía 36 quimios, tenía un esquema completo de 42. Nosotros planeando, Jero, cuando termines la 42 quimioterapia, nos vamos a ir de paseo, y siempre esperando pues a finalizar la 42 para irnos de paseo. Pues resulta que en la 36 recayó. Y cuando llega esa recaída, entró ya el equipo médico después de la cirugía, todo el equipo médico entra donde nosotros y nos dice, bueno, está muy difícil, la resección total del tumor no se pudo hacer, ya Jero salió con cistostomía, la uretra estaba completamente consumida por el tumor, ya no tenía uretra para poder hacer pipí él solito, le tocó salir ya con cistostomía, tenemos que tomar decisiones ya. Y ese momento es tan difícil, uno no se imagina tener en las manos la decisión de la vida de un hijo y decir, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las opciones? Bueno, la opción 1 es una quimioterapia en el exterior, un tratamiento en el exterior que es completamente experimental y ¿qué efectos? Con altas probabilidades de tener falla cardíaca y falla cerebral. Segunda opción, nosotros dijimos, dejemos esa. ¿Cuál es la segunda? Sí. No, la segunda es hacer un vaciamiento pélvico completo. Uy, un vaciamiento pélvico completo, ¿qué es? No, extraer todos los órganos aledaños a donde está el tumor, pues para que no vuelva, no se repliquen por de pronto no metástasis que puedan hacer. ¿Y eso qué implica? No, que tenga ya no solo la cistostomía, sino colostomía, sino un montón de cosas. Y yo ya tenía un sobrino. Teníamos un sobrino, el hijo de mi hermano es 6 meses menor que Jerónimo. Entonces en ese momento yo comparaba la vida de Emilio y comparaba la vida de Jerónimo y yo decía, uno lo único que quiere es que el hijo de uno o un niño de esa edad esté viviendo la misma vida que está viviendo el otro, ¿cierto? O sea, que pueda correr, que pueda salir, que pueda disfrutar, que tenga sus amiguitos, que pueda hacerlo, no por egoísmo nuestro íbamos a tenerlo en malas condiciones como fuera por tenerlo, no. Eso no iba a poder pasar, nos oponíamos. Le dijimos al equipo médico que por favor nos dejaran pensarlo y la respuesta fue, lo piensan hasta mañana a las 8 de la mañana, porque si la decisión es cirugía, a Jerónimo hay que intervenirlo casi que al mediodía, al día siguiente. Entonces, fue una noche en la que de verdad, a conciencia, le entregamos a Jerónimo a Dios, en la que Andrés y yo llorábamos porque en nuestras manos estaba la decisión de qué va a seguir con la vida de Jerónimo. Y cogimos la primera opción y decíamos, no tenemos a la familia, nos vamos, no tenemos a la familia cerca. Vamos a causarle quizás un daño mayor a Jerónimo que calidad de vida, ¿cierto? Descartémosla, yo creo que esa no es. La segunda opción, tampoco, o sea, pensando en el amor incondicional y ahí llega a nuestras vidas una gran enseñanza, el amor incondicional, y es, amamos tanto a este ser humano que lo que menos queremos es verlo sufrir. No, no más.
Y cuando volvimos a llamar a todo el equipo médico a contarle la decisión que habíamos tomado, ellos entraron, yo me acuerdo que se sentaron todos y les dijimos, la decisión que tomamos fue no hacer nada y dejar que las cosas fluyan. Créanme, la cara de ese equipo, como nos miraba, nos abrazaban, no, lloraban con nosotros, nos decían gracias de verdad por pensar en él y no pensar en ustedes. O sea, yo sé que se están desprendiendo de cosas muy fuertes, pero están pensando en este ser humano. ¿Y cuántas veces queremos controlar? ¿Cuántas veces queremos nadar contra la corriente? ¿Cuántas veces tenemos que tener el control de todo? Tantas veces que hay que dejar fluir y que las cosas sigan su rumbo. Y en ese momento nos dijeron, ya ustedes saben que ya no hay nada más para hacer por Jerónimo. Y Andrés y yo les dijimos, médicamente, pero Jerónimo va a ser el niño más feliz del mundo hasta que Dios lo tenga con vida. Y así fue. Yo creo que desde ese momento nos desprendimos de tratamientos, nos desprendimos de visitas al médico, a todo. Íbamos a lo estrictamente necesario, pero teníamos que cumplirle el sueño a Jero de irnos para su viaje. ¿Cómo no? Si le Playa. habíamos prometido entonces a cumplirle el sueño y nos fuimos para Cartagena con Jero. Un viaje súper Él ya había conocido el mar. improvisado y le encantaba. Ajá, Y le encantaba el mar, por eso la ilusión era el avión y el mar. claro. Las dos cosas que más le gustaba, montar en avión e ir al mar. Entonces, le habíamos prometido que íbamos a Santa Marta, que nos gusta, nuestra familia nos gusta mucho Santa Marta, pero llegó su momento y nos dijeron, nos prestaron una casa en Cartagena, nos dimos, nos vamos para Cartagena, es la oportunidad ya. Y me acuerdo que Jero con su cistostomía, una manguera que está interna aquí, pues directamente conectada a la vejiga. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo lo voy a meter al mar? En ese momento Locatel, existía Locatel en Medellín. Yo me acuerdo que nos fuimos, mercamos, compramos de todo para taparle su herida, para irnos por allá. Le mandamos foto a todo el equipo médico del hospital con Jerónimo con el agua hasta acá en el mar y todos, qué alegría. Pero yo creo que ellos no nos decían la verdad de lo que íbamos a volver. Efectivamente llegamos y todos sabíamos que llegábamos a estar hospitalizados porque la bacteria con la que íbamos a llegar no era normal y así pasó la infección. Pero vean, de verdad, uno aprende a vivir es el día a día, el momento, el hoy, el ahora, en el que Heroy está bien, disfrutemos, gocémonos. Cuando está mal, acompañémoslo, o sea, acompañémonos, estamos tristes, es normal, pero no planear, no planear tanto. Yo me acuerdo que en la guardería me llamaban las mamás, mira, el cumpleaños del niño, de mi hijo, es el próximo sábado, y yo, si Jero amanece bien, lo llevo. Pues si no sé qué responderte en este momento. Entonces también, ¿cómo aprendes a tener tu mente conectada El hoy. en el hoy? Ujú. Qué maestro, les digo que qué maestro el que llegó a nuestras vidas. O sea, de verdad que ese niño no vino sino a enseñarnos cosas maravillosas, maravillosas. Juli, en ese momento como de tocar fondo y yo me logro como ponerme en esa posición porque yo les decía ahorita a Juanda y a una compañerita que ya no está por aquí, pero les María, decía, se nos fue. la única forma de uno entender el amor de una mamá a sus hijos es siendo mamá, porque uno no dimensiona cuánto lo ama a uno la mamá de uno hasta que uno en serio tiene un hijo. Entonces, en ese momento de tocar fondo con tu hijo, con la empresa que tenían, ¿qué aprendiste de ti? O sea, uno a veces no sabe qué tan fuerte es hasta que ser fuerte es esa única opción que uno tiene. ¿Qué aprendiste de Pero yo ti? creo que el mayor aprendizaje lo tuve un poquito después y te voy a dejar esa pregunta para Listo. respondértela en un momento. Porque yo, bueno, parte para responderte un pedacito de esto y es que, pucha, uno saca fuerzas y uno por un hijo es capaz de hacer lo que sea, Sí. lo que te digan. Mira, la adrenalina que nosotros sentimos los últimos días de Jero no era normal. A estar despiertos, la capacidad de acompañar, de oír, de estar tan alerta, de servir, de entrega. O sea, yo no sabía que tenía tanta capacidad de entrega Sí. a un ser humano. No lo sabía, uno se queda cortico como en decir, yo soy capaz de hacer lo que sea por. No, de verdad, uno es capaz de hacer lo que sea por. O sea, esto es impresionante. Pero en ese momento como la concentración, tú pasas a un segundo plano.
La concentración es él, ¿cierto? Él, ni tu pareja, ni tu familia, ni tu papá, ni tu mamá, él, que él esté bien. Y para seguir con la historia y poderte responder esto, es, mira, nosotros llegó diciembre, estuvimos en Cartagena en noviembre, llega diciembre, Jero divino quería bicicleta de traído de Niño Dios y nosotros démosle la bicicleta. 24 de diciembre, 8 de la noche llegó el Niño Dios, le dio su bicicleta, Jerónimo se montó, 2 pedaleadas, se bajó cansado, no fue capaz de continuar, inmediatamente dijimos no importa, tuvo su bicicleta, fue feliz. Me acuerdo que esa noche le dio una fiebre, a las 10 de la noche ya estábamos en el hospital otra vez hospitalizados, pasamos 24, así también fue el 31 otra vez, 10 de la noche hospitalizados, no importa, paso a paso. Después del Puente de Reyes, que estuvimos con nuestra familia en la finca de mis padres, todos, fue un fin de semana muy bonito, porque yo sentía que, de las últimas veces que de pronto íbamos a estar como todos junticos, y realmente fue así porque a la semana siguiente del Puente de Reyes, Jero se puso muy mal y ya empezó con mucha fiebre, mucho malestar, maluco, que ya el manejo en casa fue siendo cada vez más difícil y hubo un momento en el que ya tomamos la decisión, vámonos para el hospital. Yo me acuerdo que esa salida de la casa fue tan dura, porque Andrés llevaba cargado a Jero, y saliendo de la casa Andrés me miró y los dos sabíamos que salíamos 3, pero que volvíamos 2. Y salimos y llegamos al hospital y en ese momento, obviamente, muy acompañados con toda la familia, los amigos que venían haciendo presencia, todo el equipo médico se vuelve tu familia, desde la persona que entra a hacerte el aseo en la habitación, el vigilante, o sea, esto se vuelve una comunidad, todos empezamos de verdad a formar una familia muy bonita, que a hoy, después de varios años, ya seguimos estando muy unidos. Y llegó un momento en el que Jero ya estaba con muchos dolores, pero ahorita tú decías algo muy lindo y es esa energía de Jerónimo que nos transmitía tan lindo. Uno siempre que le preguntaba a Jero, ¿cómo estás, hijo? Y él respondía, muy bien, mamá, muy bien, papá. Y además sonriendo, me decía, ay, yo de dónde no voy a sacar fuerzas para acompañarlo, por Dios, y él es el que está viviendo esto, el que tiene el dolor, ¿cómo no voy a estar bien? ¿Cierto? O sea, este ser humano lo vamos a acompañar a donde sea. Y una noche que Jerito ya, lo veíamos con demasiado dolor, le pedimos al equipo médico qué podíamos hacer y nos dijeron no, pongámosle sedación, ayudémoslo a que esté más tranquilito y lo sedaron. Estuvo 2 días aproximadamente bajo sedación y hubo una noche en la que ya realmente sabíamos que su vida se iba acortando. Mis papás y mis suegros habían acabado de salir de la clínica y yo me acuerdo que mi mamá dice que ella llegó a la casa, sonó el teléfono y se volvió, porque yo la volví y la llamé y le dije, mami, siento que Jero está muy mal, díganme si se quieren venir o no, y se devolvieron, finalmente se devuelven para el hospital y estando en el hospital pasaron ya toda la noche con nosotros, llegaron amigos, se quedaban en la sala de espera, todos acompañándonos en este momento. Andrés y yo casualmente llevábamos más de 15 días, que aquí te digo, la adrenalina es tan alta que uno no se alcanza a imaginar las capacidades que uno tiene. Sí. Llevábamos más de 15 días sin dormir, al pie, los dos, y esa noche, de verdad créanme que es como si nos hubieran dado una pastilla para dormir. Esa noche nos acostamos los dos en un colchón inflable que teníamos al lado de la cama de Jero. Dormimos, Jero estaba sedado y teníamos a nuestra familia también que estaba al lado de él, acompañándolo, pendiente, todo. Y a mí algo me despertó y yo me desperté hasta asustada porque nadie, toda la habitación estaba en silencio y yo me desperté, vi el monitor y yo me fui para donde Jero, lo miré, empecé a analizar como todo lo que había en la habitación en ese momento y me fui ahí mismo para donde Andrés y le dije, Jero se nos va, Jero se nos va. Andrés también se despertó y en ese momento le cogimos la mano los dos a Jerónimo y de verdad con mucha tranquilidad, mucho amor, él a un lado, yo a otro, cogiéndole la manito entre los dos, nos pusimos la manito en el corazón y con unas palabras que aún le cuesta a uno un poco repetirlas y es, te prometemos que vamos a ser felices, pase lo que pase. Y en ese momento sentimos como sus latidos
no vuelven más, la respiración tampoco vuelve más, y finalmente dijimos, Jero se fue, Voló el superhéroe. se alivió. Sí. Y créanme que es el milagro, y por eso les repito, estamos aquí. Porque el milagro más grande era que Jerónimo se aliviara, pero no dijimos de qué manera, ¿cierto? Y para nosotros esa fue el alivio más grande que pudimos haber tenido. Jero, la cara tan linda que hace en este momento, dije, no tiene que ver sino uno cosas lindas en la vida, de verdad como cuando da ese paso. Y le prometimos a Dios y sabíamos que se lo entregábamos, que allá estaba la Virgencita, los abuelos que ya habían trascendido a estar allá con él y Diosito recibiéndolo. Él era un alma muy linda y sabemos que llegó allá derechito a ese cielo a seguirnos acompañando desde allá y que ha sido una gran inspiración para nosotros acá. Dios. ¿Cómo trascendió eso? Pues porque uno hoy te ve y en todas las entrevistas que tú das, esa sonrisa te acompaña siempre, Y esas esa decisiones energía. tan valientes. Primero es de admirar y esas conversaciones en esos momentos es realmente valentía. La conversación entre ustedes y todas esas enseñanzas que empezaron a surgir, ¿cómo evolucionaron? Juana, mira, yo creo que la actitud con la que decidimos enfrentar a Andrés y yo desde el día de la ganada de la lotería, esas palabras fueron muy importantes para nosotros y fue de verdad entender que le teníamos que poner actitud a todo, ¿cierto? Que a pesar de que estuviéramos viviendo un momento muy duro, muy difícil, siempre íbamos a tener otras cosas positivas también que iban a estar alrededor en nuestra vida. Pasar por tantas situaciones en el hospital, ver la realidad de otras personas en el hospital, siempre nos volvieron unas personas muy agradecidas y a aprender a valorar lo que realmente teníamos, que la salud no la compra nada, estamos en las mismas condiciones, pero que sí teníamos una red de apoyo importante para podernos acompañar, que nos teníamos Andrés y yo para poder transitar este momento juntos. Aquí hay un dato estadístico y es que el 85% de parejas que pasan por la situación difícil con un hijo, ni siquiera la muerte, una situación difícil con su hijo, se separan. Y nosotros, obviamente, así no fuera nuestro foco, las parejas en ese momento, sí tomamos la decisión de seguir ese camino juntos y después reencontrarnos, porque fue volvernos a reencontrar después de la muerte de Jerónimo. Y aquí de pronto viene un poquito la respuesta a la pregunta que me hacías ahorita, y es que descubrí de mí. Y es que en el momento en que Jero fallece, nosotros ese día no alcanzamos a llevarlo al osario, fue al día siguiente. Entonces yo amanecí en la casa de mis papás esa noche y puse las cenizas de Jerónimo a un ladito con una foto que tenía de Jero. Y yo recuerdo que al día siguiente yo abrí los ojos, me desperté, vi las cenizas y yo, Dios mío, esto no fue una pesadilla, fue una realidad, es lo que tengo, lo hoy, ¿cómo voy a seguir? Y me acordé inmediatamente de la promesa tan berraca, que yo no sé de dónde había salido en ese momento tan inconsciente, que le había hecho a Jerónimo. Y yo decía, le prometí a mi hijo que iba a ser feliz, pasara lo que pasara, ¿cómo va a seguir la vida sin él? Y, y como que vuelven a mi vida un montón de imágenes y digo, no, Juliana no es solo mamá, es que descubrí, de verdad, volver a entender que es que no somos una sola cosa en la vida, tenemos muchos roles, muchos roles. Y yo decía, Juliana es esposa, Juliana es un ser social, Juliana es trabajadora, Juliana es empleada, Juliana es hija, Juliana es ta. Yo decía, sí, un rol. Y quizás el más importante de mi vida en ese momento era ser mamá, pero no era el único. Y tenía que pegarme de los otros roles también que tenía para poder volver a salir adelante. Y créeme que en mi proceso de duelo eso fue de las cosas que me salvaron. Y volver a reactivar la empresa rapidito y volver a tener la mente ocupada. No evadir, ocuparme y ocuparme del duelo y hacer las terapias, ir donde los especialistas, ir a todo, porque es que un duelo se congela, un duelo no se deja elaborar. Un duelo congelado es lo peor que usted puede hacer, el cuerpo habla, el cuerpo le habla, usted tiene que elaborar el duelo y Andrés y yo lo hicimos y empezamos a elaborar. Y en esta parte de elaboración del duelo, y porque les conté lo de la Gabriela, es que
En la parte de elaboración del duelo decidimos empezar a ir a un grupo de ayuda mutua, que es una fundación hermosa a la cual de verdad le tengo un profundo agradecimiento, que se llama Lazos. Es una fundación de padres que han perdido hijos. Y allí encontré médicos, psicólogos, ingenieros de todo, todos con un común denominador, habíamos perdido hijos todos, ¿cierto? Entonces allá no importaba la profesión que usted fuera, la clase, el estrato social, nada. Usted aquí está porque perdió un hijo. Entonces, ¿cómo nos acompañamos? Todo. Mi esposo y yo somos completamente diferentes. Andrés es súper tímido, Andrés no le gusta mucho hablar en público, es más introvertido. Yo soy diferente, así que me encanta, pero soy diferente. Y cuando llegamos a este grupo de ayuda mutua, yo me acuerdo que es una mesa redonda, entonces, bueno, preséntense quiénes llegan y llegamos pues los nuevos, ¿cierto? Entonces contamos nuestra historia, lo que habíamos vivido y yo veía dos personas que estaban muy empezando en esta media luna, lloraban, dos mamás, y lloraban y yo, ay, ¿qué les habrá pasado? ¿Qué les habrá pasado? Pues estamos muy conmovidas como con mi historia. Cuando ya terminaron y dicen, bueno, ahora queremos que cada uno corto presente su historia, lo que le pasó, para que ellos también los conozcan. Cuando empiezan estas mamás, primero dicen, yo soy mamá de la Gabriela, y yo solo pensaba que en el momento de vida en el que yo estaba ya, estas mujeres ya estaban enterrando a múltiples miembros de su familia, incluso una de ellas con un duelo múltiple, 18 personas de su familia fallecidas. Yo decía, entre hijos, papás, tíos, nietos, abuelos, o sea, yo decía, uno como, Dios mío, es mi hijo, sí, pero es que de verdad uno siempre se tiene que poner como en un puesto de muy duro lo que yo estoy viviendo y nadie tiene derecho a minimizarte tu dolor, pero de verdad que hay gente pasando por cosas muy difíciles, muy difíciles. Uno siempre piensa que lo de uno es lo peor. Sí. Dios mío, siempre hay gente con cosas peores, siempre, ¿cierto? Y eso ayuda un poquito. Eso ayuda, nadie te lo puede decir, o sea, nadie te puede venir así, ay, deja de ser bobo. Vos de verdad estás llorando por eso, sufriendo por eso. No, es tu dolor y te duele y nadie tendrá derecho a llegar a decirte eso. Pero el simple hecho que tú tengas una partida o por lo menos de mirar otro dolor de alguien y decir, yo puedo con lo que yo estoy viviendo, pues vamos para adelante. Y si estas mujeres están aquí haciendo este proceso, yo también lo voy a hacer. Pueden, yo puedo, ¿cierto? Y créeme que esta promesa que le hicimos a Jero no ha sido solo de dientes para afuera. En ese momento yo recuerdo que una de las mamás de la Gabriela se me arrimó y me dijo, yo no hubiera sido capaz de vivir lo que tú viviste. Yo le dije, Paula, por Dios, no me digas esto, Paulita, se te murieron tus 2 hijos. Y me dijo, Juli, yo no hubiera sido capaz de ver a mi hijo morir durante 1 año y medio. A mí, pues les voy a decir, qué lección de humildad la que me dio esta mujer. Ella con sus 2 duelos y diciendo que no hubiera sido capaz. Y yo decía, tus 2 hijos fallecieron acá, cada uno con su historia, pero además qué lindo ser capaz, ser empática, de ponerse en el lugar del otro y entender el lugar del otro. Total. Una belleza. Juli, no sé si... Es que esta historia me conmueve mucho y después de la muerte de Superjerito, ustedes tienen a Alicia, ¿cierto? Eso pasó muy reciente. ¿A cuánto tiempo deciden tener otro hijo? Imagínate que en el momento en que Jero fallece, saliendo con Jerónimo de la habitación incluso, yo tenía muy claro y se lo dije a Andrés en ese momento, yo quiero volver a ser mamá, porque yo siento que tengo mucho amor para dar. Sí. Y Andrés me miró y me hizo así, y yo, y lo entiendo, claro. Obviamente le entiendo su temor, sus nervios, todo, y sé que nada iba a reemplazar uno o lo otro, todo, si Dios quería que volviera otro ser humano a nuestras vidas, no iba a ser un reemplazo de otro hijo, no, nada, pero teníamos que sanar muchas cosas también antes de dar ese paso. Entonces, después de 2 años de haber fallecido Jerónimo, decidimos volver a ser padres y llegó a nuestra vida Alicia, una hija, obviamente como Jerónimo, también completamente deseada, amada, adorada y matados todos porque no tenemos sino sobrinos hombres en el hogar. Cuando Alicia tiene aproximadamente, Alicia con un desarrollo completamente normal, nació 40 semanas, súper bien,
Y como uno cree que tiene la vida comprada, además porque ya nos habíamos hecho exámenes previos genéticos, que nada iba a volvernos a ocurrir en la vida, 99% de probabilidades de que todo iba a estar completamente bien en nuestras vidas. Y por eso parte pues fue también la decisión de volver a ser padre, ¿cierto? Cuando Alicia tiene 8 meses, a mi madre le diagnostican un cáncer cerebral. Este cáncer cerebral fue muy rápido, se me la llevó muy rápido, en 4 mesecitos. Cuando Alicia tiene 11 meses, mi mamá fallece. Una pérdida grandísima, pero créanme que yo ya veía la vida también de una manera distinta. Ya había pasado o empecé la vida al revés. Uno siempre espera ir enterrando a los mayores, Claro. los abuelos, y como yo siempre le digo a todo el mundo, y los tíos, porque uno nunca espera a los papás de uno, ¿no? Los abuelos, los tíos, los primos y después los papás, ¿cierto? Yo empecé al revés. Empecé mi hijo, después mi mamá, y en ese momento, con un dolor muy grande, pero sabía que la vida tenía que continuar. Ali cumple 12 meses, un mes después de mi mamá haber fallecido. Quienes tenemos hijos sabemos que los niños en su desarrollo normal a los 12 meses empiezan a caminar. Y cuando Alicia empieza a caminar, se iba hacia los lados. Y uno como con una cosita en el corazón. Y mi esposo me mira y me decía, algo le pasa a Alicia. Y yo, no le pasa nada. Está aprendiendo a caminar. No le pasa nada. Y yo volví a la casa, André me decía, no, gorda, algo le pasa a Alicia. Alicia, desde que mi mamá se enfermó, Alicia ya iba al jardín. Yo no tenía en ese momentico quien me ayudara con Ali en la casa porque mi mamá era la abuela cuidadora. Entonces, desde que mi mamá se enferma, Ali iba al jardín y en el jardín me empiezan a decir, Juli, ¿le has notado a Alicia esto, lo otro? Y yo, sí, pero uno con la negación. Y yo de verdad miraba al cielo y créanme, yo le decía, yo ya puse mi cuota, ya puse mi hijo, ya puse a mi mamá, nada malo nos va a volver a pasar. Con rabia y todo, sí. ¿Cierto? Yo decía, ya, verdad. Ya no quiero poner nada más en esta vida, no quiero ser la valiente, no. Pero hubo un día en el que de verdad, ya como un mes después, dije, no me puedo seguir negando a la realidad que estoy viendo. Y le pedimos cita al pediatra, el pediatra inmediatamente nos recibió y cuando vio la realidad de todo lo que pasó, inmediatamente neurólogo, íbamos donde el neurólogo y el neurólogo, no, tranquilos, hacemos un examencito y esto con seguridad es X cosa. Llegaba el examencito, no es, pero tranquilos que esto va a ser tal cosa, otro examencito. Volví al examen después de 2 meses, no, tampoco es, ensayo, error. A los 2 años el neurólogo nos dijo, me rindo. O sea, me rindo. 2 años tratando de descubrir. 2 años tratando de descubrir qué le pasaba. Me dijo, me rindo. Ya le he hecho de todo, Alicia, de todo lo que puedo encontrar y realmente no encuentro. Yo la sigo viendo su condición, su diagnóstico, pero cada vez veíamos que Ali iba con su desarrollo, pero que iba perdiendo ciertas habilidades. Le costaba mantener el equilibrio. Al principio aprendió a caminar, a correr, pero ya después se caía cada vez más. Entonces uno decía, esto es como un reloj contra el tiempo y uno dice, Dios mío, qué carrera contra el tiempo, ¿verdad? Si hay algo que no hayamos descubierto y que tengamos una medicina o para parar o para mejorar o para algo, necesitamos un diagnóstico. Solo cuando Alicia tiene 5 años logramos obtener un diagnóstico para Ali, 4 años buscando una condición y recibimos un diagnóstico nuevamente devastador para nuestra familia, para todos nosotros. Alicia tiene una ataxia cerebelosa, es una enfermedad huérfana degenerativa que va, digamos, paralizando un poco sus músculos del cuerpo. Recibir esa noticia fue muy duro, pero yo creo que haber tenido ese primer maestro en la vida de nosotros nos hizo enfrentar esta otra condición también de una manera diferente, de no ver a Ali con una condición, con un diagnóstico, ver a Alicia como un ser humano, ver a Alicia como lo que es una persona, sí, ocuparnos de su condición, pero no que todo gire en torno a su condición, ¿cierto? Porque nadie tiene la vida comprada, nadie sabe hasta cuándo está. Entonces, dentro de su condición, que su expectativa de vida es corta, me puedo ir yo primero, se puede ir mi marido, se puede ir el que sea, antes que ella, ¿cierto? Entonces, yo creo que ese maestro de verdad vino a darnos estas herramientas para poder enfrentar lo que hoy
vivimos. Y aquí de verdad les digo, esto no es de dientes para afuera, el superhéroe te prometo ser feliz. O sea, yo creo que nosotros tenemos hoy toda la autoridad moral para poder decir, te prometo ser feliz pase lo que pase, porque tal vez no cualquiera sea capaz de enfrentar estos batacazos que la vida, o como lo quieran llamar, le va presentando. Pero yo creo que el éxito mayor es irle encontrando propósito o los para qué a las situaciones que la vida te pone. Durante este camino, antes de un día, Andrés me decía, escribamos un libro. Cuando Jerónimo se murió, que yo le dije que quería tener un hijo, Andrés me respondió y me hizo así y me dijo, yo quiero escribir un libro. Y ese era su pendiente en la vida. Sí. Y llegó el momento. La pandemia fue deliciosa para nosotros. Aprovechamos, yo renuncié a mi trabajo, fue un momento de reconexión familiar, donde pudimos sacar tiempo para disfrutar, para volvernos a conectar como familia, para ocuparme de mucho de la condición que Alicia tiene, volverme fisioterapeuta, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, médica, aprender mucho de su condición, porque me tocaba, pues nos tocaba a Andrés y a mí, no podíamos llevarla a la clínica, no podíamos ir con ella a muchas de sus citas y nos tocaba a nosotros hacer telemedicina y volvernos casi pues los expertos en todo lo que Alicia tenía, y no podíamos parar con sus terapias. Entonces, miren tan bonita la vida. En ese momento Andrés me decía del libro, quiero escribir un libro, y yo le decía, yo gordo, crea, tú eres súper teso para redes sociales, tú porque él es publicista y diseñador gráfico, yo le decía, tú por qué no creas una red social simplemente como parte de tu proceso, donde puedas contar tu historia, va a ser parte de tu catarsis, porque Andrés expresa menos, le encanta escribir, le encanta Y escribir. lo hace muy bien porque yo me leí casi que todos los posts ¿Sí? de Superhero. Muy bien, Sí, Luisa, escribe muy Hizo bien. la tarea. pero bien Sí, hecha. escribe muy, muy bien. Como Sí. dicen en otros programas, hiciste la tarea. Entonces, en ese momento, Andrés crea la red y fue muy bonito porque la red, que los invito a todos a que la sigan, es Supergerito en Instagram. Eh, Esto fue creado cuando nosotros la creamos, incluso pensamos que era para padres que habían perdido hijos y contábamos nuestra experiencia esperando llegar a padres que han perdido hijos. Cuando empezábamos a recibir como un montón de mensajes que además dice uno, qué miedo, en qué me metí, qué responsabilidad, y por eso de verdad hago la aclaración, no soy responsable, no soy coach, o sea, no me creo que por haber vivido una experiencia sea coach de nada, o sea, soy una mamá que ha vivido unas experiencias con hijos y que cuento desde lo natural de la vida qué me ha pasado, pero no soy capaz de llevarle un proceso a absolutamente nadie, o sea, porque cada vez más vemos muchas veces que por leerse un libro, hacer eso, o sea, de verdad, esto es un tema de responsabilidad. Hay gente experta en distintos temas para llegar a trabajarlos, y aquí de verdad hay que orientar a la gente donde tienen ese acompañamiento profesional para que les puedan dar las herramientas correctas y poder acompañar cada uno de sus procesos. Entonces Andrés empieza a escribir esto y un día recibimos un mensaje, que créanme que yo creo que ese mensaje fue como la satisfacción del deber cumplido. Una persona desde Bogotá que nos escribía, había decidido finalizar con mi vida, pero leyéndolos a ustedes, yo me doy cuenta que hoy tengo lo más importante, que son mis hijos. Yo no sé qué haría en mi vida sin mis hijos, y yo estoy pensando dejar mis hijos sin mí. Sí. Creo que ustedes han cambiado la manera de ver mi vida, y yo en qué estaba pensando. O sea, era un mensaje que de verdad Andrés y yo llorábamos y llorábamos leyéndolo. Yo decía, ya, check, punto. Se cumplió. O sea, con que hayamos, yo no sé a hoy qué haya pasado con esta persona, pero que en ese momento ella no haya tomado una decisión, tal vez por algo que haya leído en nosotros, y que haya tomado nuestra vivencia, nuestros dolores, para entender que tal vez lo de ella o lo que estaba pasando podía tener solución. Créanme que eso fue la satisfacción más grande de todo lo que a hoy hemos hecho. Total. Y la comunidad ya ha ido creciendo mucho, se ha vuelto una comunidad de apoyo. Nosotros cada domingo posteamos como con esa capsulita bonita para iniciar la semana, de actitud chévere. La vida no es perfecta, la vida no es color de rosa, y el ser feliz no se trata todo el tiempo de sonreír. Yo me quiebro mucho, soy la machillona, soy súper sensible, pero tampoco vivo en ese estado de, o la euforia, tan duro es la euforia como la tristeza absoluta, ¿cierto? No, tampoco se pueden negar las realidades, pero yo creo que a mí me ha hecho muy feliz de verdad ser consciente
de la vida, el agradecer, el encontrarle el propósito a las cosas y cómo poder ayudar incluso a inspirar a alguien. Yo creo que ese es el mejor propósito que hay en la vida, poder ayudar a alguien. Hoy quien lee este libro, además de la experiencia y los aprendizajes que algunos de ellos ya hemos conversado, ¿qué más consejos, qué más lecciones se puede llevar al leer el libro? Bueno, el libro es hermoso. Yo te voy a describir el libro. Yo ese libro lo escribí con Andrés, está escrito a dos manos, nació en la pandemia también. Y nace ¿por qué? Porque Dios nos dio un regalo y fue tener la oportunidad de estar en un entorno desconocido para nosotros, que se los dije. Si a mí me hubieran contado las realidades, tal vez no las hubiera entendido tan bien como las viví, como las, sí, no encuentro otra palabra, las vivimos de carne y hueso. Y es que hay muchas familias pasando muchas necesidades mientras están en los hospitales con sus hijos. Obviamente nosotros tenemos una afinidad por oncología, por la experiencia vivida, y decidimos escribir este libro porque quisimos plasmar como familia cómo lo vivimos, los aprendizajes que obtuvimos. Y hay en el libro experiencias muy lindas porque escriben también personas cercanas a nosotros que vivieron a la par la experiencia acá y qué enseñanza les dejó Jero en sus vidas. Nosotros formamos una empresa, se llama Superjero SAS, no es una fundación. Superjero lo que hace es conectar o canalizar recursos para fundaciones. Hoy trabajamos con algunas fundaciones que tienen y niños en oncología pediátrica para familias de bajos recursos y ayudamos con qué. Vean, cosas básicas de la vida. Uno dice la EPS le da el medicamento, le da el tratamiento, pero es que yo también lo viví, una quiebra económica en ese momento. ¿Y cuánta gente no tiene esa mano, esa red de apoyo que te ayude? 10.000 pesos para nosotros tal vez no es nada, pero 10.000 pesos para una persona que está en un hospital con su hijo es un café. Sí. Un café con un pan de bono. Entonces, Un ayudar es muy pasaje desde un fácil, pueblo un para poder pasaje. estar Entonces, con muchas veces su... me llaman de fundaciones o me llaman directamente familias, nos contactan. Trabajo mucho también con el Hospital Pablo Tobón, con la Fundación de Katy Salguero. Hay muchas formas de ayudar. Incluso yo les voy a decir, la más fácil es plata. ¿Quién regala tiempo? Sí. ¿Quién da tiempo? ¿Quién va? ¿Quién acompaña a estas familias? ¿Quién va a un momento a sentarse a acompañar a una mamá, a un papá que está en este proceso? ¿Quién va a acompañarlo a almorzar? ¿Quién lo releva en un momentico para que pueda tener un tiempo para ellos? La más fácil es plata. Yo leía Entonces, incluso en uno de los posts de ustedes que se encontraron con una niña solita y tú entraste a jugar con ella y le dedicaste un tiempo porque la mamá tenía otros hijos, vivía en otra parte, no tenía quien se los sí, cuidara y la Luisa, niña era ahí esa solita. historia ha caminado con nosotros y se quedará siempre aquí en el corazón. Y es una niña del Chocó, una familia del Chocó, una niña muy linda, y pelicrespita, hermosa, morenita. Y yo me acuerdo que pasaban las enfermeras en la noche dando los medicamentos en las habitaciones y yo oía que la niña llamaba a las enfermeras, yo no recuerdo el nombre de la niña, y llamaba y llamaba y llamaba a las enfermeras y todas le respondían, ya vamos, ya vamos, ya vamos. Hasta que en algún momento les pregunté, Andrés y yo tuvimos la fortuna, la gran fortuna de poder estar los dos acompañando a nuestro hijo y de vivir en el hospital 100% todo el tiempo que Jero estuvo allí con él. Tenía dos adultos a su disposición. Y en ese momento le pregunto a una de las enfermeras, yo cuéntame qué pasó, y me dijo, no, es que esta niña, que no recuerdo su nombre, está solita, porque la mamá vive, pues son de Chocó, y la mamá tiene 4 hijos más. Entonces vino, está acá, pero se tuvo que ir para donde sus otros 4 hijitos, y la niña está acá sola. Entonces nosotros somos los encargadas de ir a acompañarla, a darle la comida, empijamarla, organizarla. Y yo le dije, yo puedo ir. Y me dijo, voy a pedirle permiso a la jefe, pero vamos a mirar. Me autorizaron, yo obviamente con todos los elementos de protección, porque incluso no la niña me contagiaba a mí algo, tenía una falla hepática muy dura la niña, y yo era la que, con sus defensas tan bajitas, yo era la que incluso le podía transmitir algo. Entonces todas las noches Andrés se quedaba con Jerónimo y yo me iba para la habitación de la niña, le daba la comida, le leía un cuento, la acompañaba, y me daba muy duro porque ella todos los días me hablaba de la ilusión de que su mamá ya iba a volver por ella.
y mi mamá ya viene y faltan tantos días y me contaba cuántos días, y yo veía la cara de las enfermeras muchas veces cuando estaban ahí suministrando el medicamento y la niña hablando de esto, y un día salí y les dije, ay, bueno, qué emoción que la mamá ya va a venir, y se pone a llorar esa enfermera y me dice, su mamá va a venir, pero a entregarla bienestar familiar, porque la mamá no puede tenerla, tiene 4 hijos más en Chocó, tiene que estar allá, es mamá soltera, y la niña necesita tener un tratamiento acá, viene a entregarla bienestar familiar. Dios. Me tocó la llegada de la mamá, la alegría de la niña recibiendo a su mamá y la llorada de esa despedida. Créanme que a pesar de que nosotros estábamos en una situación muy difícil, eso yo decía, Dios mío, Jero nos tiene a Andrés y a mí, ¿qué le falta a Jerónimo? No le falta nada, nada. Tiene a su papá y a su mamá que pueden estar aquí acompañándolo en todo lo que necesita, ¿cierto? Entonces, el simple hecho, ni que es lo económico, el simple hecho de tener quien te tome la mano, quien está contigo en un momento, créeme que eso cambia, eso cambia. Y a nosotros el vivir esa realidad nos cambió la vida y no por un momento, para siempre, para siempre. Entonces el libro, como me lo describe una persona alguna vez, me dijo, este libro está en mi mesa de noche y ese libro para mí se convirtió en un manual de la felicidad. Es como una Biblia, muy bonito, pues la comparación que hizo, le dije, no, qué palabras tan grandes las que estás usando, no lo comparemos con esto, porque realmente me decía, yo este libro lo abro en cualquier página y leo frases o leo cosas y vuelvo y digo, pucha, se puede seguir adelante. Y yo de verdad le agradecí mucho como esa descripción que hizo, porque yo sé que es una historia dura, que es una historia que nos conmueve, que es una historia que nos va a sacar lágrimas siempre que la vayamos a contar, pero que también entiendan cuál es el propósito y que el propósito es, se puede ver la vida de una manera diferente, pase lo que pase, pase lo que pase, está en uno. Qué bonito que Jero estamos llenos de preguntas. Se fue hace mucho tiempo de este plano, pero hoy sigue impactando tantas vidas y eso es muy, de verdad, muy bonito que lo logre. Julio, yo quisiera que para las personas que nos están viendo con todas estas experiencias que has vivido, nos ayudes con un resumen de qué has aprendido sobre la vida y sobre la muerte. Bueno, quiero contarles que era la primera que le tenía pánico a la muerte. Soy la menor de 3 hermanos. Nací, como digo yo, un descache, porque me llevan 7 y 8 años de diferencia. Entonces, consentidísima, obviamente, mimada. Y yo me acuerdo que cuando mi papá y mi mamá decían, el día que yo no esté, y mis hermanos inmediatamente decían, ay, ya la van a poner a llorar, ahí está yo voy a morir primero, a mí que no me digan que alguien va a faltar, le tenía pánico, pánico. Créanme que he aprendido que es que la muerte es lo único cierto que tenemos. Y a pesar de que todo el mundo nos lo repite y siempre nos dice, y sabemos que es así, no nos preparamos para esto, no nos preparamos para este momento. Entonces yo creo que nos falta preparación y entender que la muerte hace parte de la vida, que es un trascender. Ya mi papá y mi mamá no están acompañándonos, mi hijo no está, y para mí la relación sigue siendo mi papá, mi mamá y mi hijo, distinta, no físicamente, ya los tengo como unos seres que han trascendido, pero sigo hablando con ellos, sigo conversando con ellos, los sigo teniendo presentes en mi vida. Mejor dicho, como les digo, ya se fueron para allá, ahora sí les toca trabajar con la corte celestial, les toca apoyar de otra manera distinta con superpoderes. Entonces, vengan, ayuden. Yo creo que también aprender a ver la vida, la muerte de esta manera, uy, ha sido tan maravilloso. No quiere decir que no deje de ser duro, es que la falta física es mucha. Yo muchas veces cuando dicen tienen un angelito en el cielo, vuelve y se me arruga el corazón y digo, sí, qué dicha, yo sé que ese ángel ya no me va a separar, pero también lo quiero aquí dándome besos, claro. Y también lo quiero aquí contemplándome, y veo a mi sobrino que tiene la misma edad, y quiero que mi hijo estuviera viviendo lo que él está viviendo, y hubiera querido ser suegra, hubiera querido ser abuela, hubiera querido vivir 1000 cosas que no viví, pero es lo que tocó vivir, o sea, ya no me va a quedar en el que no viví, que viví y cómo le damos sentido a lo que viví. Entonces, la muerte, mejor dicho, ya hace parte de esta vida requete incorporada, cero miedo a faltar, el único miedo a faltar es mi hija, que siento que me necesita, pero no el morir, ¿cierto? No el trascender. Yo creo que ya esa parte muy chuleada la veo como
otro proceso más de la vida. Juli, no, ¿qué? No, y que de ¿Qué vas nuevo a- como niños vivir el presente, el momento. Así es. Juli, El también lobby. como ya llegando al final, ¿qué mensaje le darías a una mamá o a un papá que hoy nos está viendo y que está viviendo quizá una situación similar a la tuya o que acaba de perder un hijo? Bueno, este mensaje yo creo que nunca están solos, o sea, uno tal vez en estos momentos se siente que es el único que está pasando por estos procesos, pero créanme que uno mira alrededor y encuentra tanta gente que quizás lo ha vivido y no quiere decir mal de mucho consuelo de tontos, vuelvo y lo Sí. digo, el proceso de cada uno es de cada uno, pero busquen esas redes de apoyo, busquen quién ha pasado por un proceso similar al que están viviendo, qué les ha servido a esas personitas que tal vez a mí me puedan llegar a servir. No pierdan la fe en que yo soy creyente, yo creo en Dios, no necesariamente tiene que ser Dios, crean en algo superior a ustedes, porque yo creo que depositar un poquito ese peso y esa carga en algo superior también ayuda a compartir esa carga que uno tiene, así sea del universo, otra religión que tengan, pero de verdad, para mí, una de las herramientas que me ayudó fue el sentir que hay algo más poderoso que también puede sobrellevar esta carga con uno. La fe, la fe, la fe, la fe. Y es que, miren, cuando uno pide un milagro, que se los decía, uno pide un milagro y el milagro obviamente quienes estamos viviendo unos procesos de enfermedad con nuestros hijos es que se alivien y que no sufran y que estén bien. Pero el milagro llega de formas inesperadas también y que uno no entiende las cosas que pasan, sino muchas veces cuando las ven retrovisor. Y hay una frase que a mí me encanta y que siempre para finalizar la uso y es, lo importante no es lo que te pase, lo importante es lo que tú hagas con lo que te pase. Total. Yo creo que esa frase es para aplicarlo todo en la vida, todo. Así es. Qué lección de vida, Tan qué grande. experiencia tan bonita y qué valentía. De nuevo son un ejemplo para esta sociedad, incluso para personas que no hemos tenido duelos tan cercanos, pero nos quedan un montón de lecciones. Entonces, de nuevo, gracias por además compartirlo, porque también es un acto de De doble valentía. valentía, total. Y seguramente sigue siendo ese proceso de catarsis para ti y para tu esposo, el libro y seguirlo contando y seguir hablando de esto y que Jero siga impactando también tantas vidas. Así es. Esto uno cree que es que cuando ayudas más, te ayudas tú. Total. Cuando hablas más, te estás ayudando tú. O sea, este testimonio también ha permitido que yo pueda sanar, expresar, hablar un poco de las cosas que he sentido, cómo lo hemos vivido, acordarme de muchas cosas, incluso en los momentos que uno dice, uy, ¿cómo había borrado esto de mi mente? El proceso del libro, te digo que fue la mejor catarsis que pudimos haber hecho nosotros. Sí. Muy ¿Dónde bonito. pueden encontrar el libro? Bueno, el libro lo comercializamos nosotros directamente. Pueden escribirnos al WhatsApp, que es, voy a dar el número 300-537-3707, o por la red de Instagram, que es Supergerito. Allí pueden escribirnos, hacemos envíos nacionales, el libro tiene un valor de 55.000 pesos y recuerden que quien adquiere el libro, yo digo que es una ayuda doble, porque quien lo tiene va a leer esta historia y créanme que le va a dejar una lección de vida maravillosa, pero que además comparte de las utilidades de este libro, también indirectamente están ayudando a que podamos darle tranquilidad a algunas de las familias que estén pasando en este momento con sus hijos por un proceso de oncología pediátrica. Juli, Hay que comprarlo, hay que sí, leerlo. Total, ya lo quiero, lo voy a comprar. Juli, muchísimas gracias de No, verdad a por ustedes. este espacio, por habernos aceptado la invitación y por ser una super mamá. Gracias, gracias por ese título, por lo que me toca esa supermama, me la veo superhero, ¿cierto? Ese ángel y ese título nadie me lo va a quitar en la Así vida. es. Aquí seguiré y las veces que sea. Muchas, muchas, muchas gracias a ustedes por abrir este espacio tan maravilloso para poder compartir esta experiencia de vida. Sigue Así. siendo inspiración y un superhéroe para muchos que los Gracias, seguimos Juanda. conociendo. Gracias. A ustedes también gracias por estar aquí. Nos seguimos viendo en otra mesa, en otro episodio, con otra conversación muy inspiradora. Estamos con unos personajes muy inspiradores últimamente. Eso ha sido muy bonito desde este propósito también. Así que nos seguimos viendo también en las redes sociales de @sobremesacol y en la emisión de Hora 13 Noticias. Luis, a Así usted me es. toca seguirla viendo por aquí. Así es. Nos volvemos a ver en un próximo episodio de Sobremesa. Chao. Chao.